A medida que la guerra con Irán se prolonga, la conversación en Washington está cambiando lentamente. Los ataques aéreos han desarticulado partes de los programas de misiles y drones de Irán, pero no le han obligado a cambiar de rumbo. Eso plantea una pregunta familiar en las guerras estadounidenses. Si el poder aéreo no es suficiente, ¿qué viene después? Algunos funcionarios han empezado a discutir la posibilidad de realizar operaciones terrestres. Trump ha dicho repetidamente que no quiere descartar ninguna opción. Mientras tanto, la postura militar ya está cambiando. Se han enviado 2 unidades expedicionarias de la Marina al Golfo Pérsico, lo que otorga a la Casa Blanca opciones militares adicionales en caso de que el conflicto continúe escalando. Y sí, todavía hay margen para que esto se descontrole. Pero hablar de operaciones terrestres y llevarlas a cabo realmente son 2 cosas muy distintas. Estados Unidos tiene varias formas de introducir tropas en Irán. Desde pequeñas operaciones de fuerzas especiales hasta incautaciones territoriales limitadas, o en el escenario más extremo, una invasión total. Sin embargo, cada paso en esa dirección introduce nuevas complicaciones militares y políticas. En la práctica, cuanto más intente adentrarse Estados Unidos en Irán, más difícil sería sostener la guerra, porque mientras que Estados Unidos necesita la victoria, Irán solo necesita el mañana. Soy Rafael González y te doy la bienvenida a Historia Geopolítica. Espero que al final de este vídeo me haya ganado tu me gusta y suscripción. Si las fuerzas estadounidenses entraran en Irán, el punto de partida más práctico serían las misiones de operaciones especiales. El motivo es en parte político. Las operaciones especiales suelen dar a la Casa Blanca mucha más flexibilidad que las guerras convencionales. El Congreso rara vez intenta restringir estas misiones, y su secretismo a menudo protege a la cúpula política de una reacción pública inmediata. Por ejemplo, durante su primer mandato en 2019, Trump aprobó una misión encubierta dentro de Corea del Norte destinada a colocar un dispositivo de escucha para interceptar comunicaciones durante las negociaciones nucleares. La operación se desmoronó después de que el equipo se topara con un pesquero y abriera fuego, matando a varios civiles y obligando a abortar la misión. Y, sin embargo, el incidente permaneció en secreto durante años y produjo pocas consecuencias políticas una vez que salió a la luz. Episodios como ese ayudan a explicar por qué las operaciones especiales siguen siendo atractivas para los responsables políticos, tanto en lo político como en lo militar. Las unidades de élite, como los Navy SEALs, la Delta Force o los Boinas Verdes, están diseñadas precisamente para este tipo de trabajo. Pueden desplegarse rápidamente, operar en grupos reducidos y evitar la enorme huella logística que necesitan los ejércitos convencionales. Estos equipos podrían lanzarse desde portaaviones o entrar en el país a través de la larga costa y las fronteras montañosas de Irán. Una vez dentro de Irán, no faltan los objetivos posibles. Quizás el objetivo más apremiante sea asegurar las reservas de uranio altamente enriquecido. Se cree que Irán posee unos 400 kilogramos de uranio enriquecido a aproximadamente el 60%. Nadie conoce la ubicación precisa. Podría estar cerca de la ciudad de Isfahán, donde se lleva a cabo gran parte de la investigación nuclear, o incluso a gran profundidad bajo tierra en la montaña Pickaxe. Una incursión para incautar o neutralizar ese material podría retrasar el programa nuclear de Irán. Pero hay un problema. La operación llevaría tiempo, y el tiempo es precisamente lo que las fuerzas especiales suelen intentar evitar. Extraer o diluir el material requeriría que las tropas permanecieran en el lugar el tiempo suficiente para que las fuerzas iraníes respondieran. Por tanto, sería una operación de alto riesgo y gran recompensa. Otras misiones serían más rápidas, pero también menos decisivas. Las fuerzas especiales podrían atacar instalaciones de investigación vinculadas al programa nuclear de Irán o sabotear fábricas relacionadas con la producción de misiles y drones. Estas incursiones podrían ralentizar los programas militares de Irán, pero no los eliminarían. Las redes industriales de Irán están muy dispersas, y destruir una instalación rara vez paraliza todo el sistema. Los asesinatos de altos mandos militares son otra posibilidad. Pero Irán tiene una doctrina de defensa descentralizada en la que la Guardia Revolucionaria Islámica se divide en 31 unidades,
cada una comandada por un general de brigada. Las unidades operan de forma autónoma, sin la aprobación del mando central en Teherán. Así pues, eliminar a líderes individuales causaría trastornos, pero no impediría que el país lanzara misiles o drones. También existe la posibilidad de colaborar con grupos de la oposición dentro de Irán. Las fuerzas especiales podrían intentar organizar milicias kurdas o apoyar redes clandestinas en las principales ciudades. Sin embargo, crear una insurgencia no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Requiere años de preparación y depende de condiciones políticas locales que los de fuera no pueden controlar fácilmente. Incluso si alguna de estas operaciones tuviera éxito tácticamente, conllevaría riesgos políticos a nivel interno. La captura o muerte de tropas de operaciones especiales estadounidenses se convertiría rápidamente en una noticia nacional. Washington aún recuerda la fallida misión de rescate de rehenes en Irán en 1980. La operación Garra del Desierto, que fracasó en el desierto y contribuyó a condenar la presidencia de Jimmy Carter. Cualquier administración que se plantee realizar operaciones encubiertas dentro de Irán sabe lo rápido que una incursión fallida puede convertirse en una crisis política. Si Washington quiere escalar la guerra sin comprometerse a una invasión a gran escala, el siguiente paso probablemente implicaría operaciones territoriales limitadas. En lugar de intentar adentrarse en las profundidades de Irán, Estados Unidos podría intentar apoderarse de objetivos específicos a lo largo de la costa del país o en islas cercanas. Operaciones como estas probablemente recaerían en los marines de Estados Unidos. Sus unidades expedicionarias se especializan en lanzar asaltos rápidos a lo largo de costas hostiles. Estas fuerzas operan desde buques de asalto anfibio, utilizando helicópteros, lanchas de desembarco y aeronaves de rotor basculante para trasladar tropas rápidamente a territorio disputado. Esa capacidad es una de las razones por las que el Pentágono ha ordenado a 2 unidades expedicionarias de la Marina, compuestas por unos 4.400 infantes de Marina, que se desplacen hacia el Golfo Pérsico para reforzar su presencia militar. Sin embargo, este despliegue no significa necesariamente que una invasión sea inminente. Lo que sí proporciona es la capacidad de lanzar operaciones limitadas contra la infraestructura costera de Irán si el conflicto continúa expandiéndose. Los objetivos más obvios se encontrarían cerca del Estrecho de Hormuz. La economía de Irán depende en gran medida de las exportaciones de petróleo, y varias islas y puertos desempeñan un papel esencial en ese sistema. En teoría, Estados Unidos podría intentar capturarlos. Islas como Hark, Kish y Keshm se encuentran cerca de rutas marítimas cruciales. Tomar el control de estos lugares podría dar a las fuerzas estadounidenses una mayor influencia sobre el tráfico en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz. Para tales misiones podrían utilizarse unidades expedicionarias de marines que operen con grupos de combate de portaaviones o unidades aerotransportadas de Estados Unidos. Por otro lado, Irán mantiene una red dispersa de instalaciones de radar, baterías de misiles y bases navales a lo largo de la costa cercana, lo que le permite vigilar y atacar el tráfico marítimo a través de la estrecha vía de navegación. Los ataques aéreos de Estados Unidos pueden dañar algunos de estos emplazamientos, pero la propia red está diseñada para sobrevivir a los bombardeos mediante la redundancia y la movilidad. Tomar o inhabilitar posiciones clave, especialmente las islas de Abu Musa, Tumb Mayor y Tumb Menor, y las bases costeras cerca de Bandar Abbas, podría debilitar temporalmente la capacidad de Teherán para interferir en uno de los corredores energéticos más importantes del mundo. Ese es exactamente el tipo de misión para el que están diseñadas las unidades expedicionarias de infantería de marina. Otro objetivo potencial sería la infraestructura de exportación de petróleo de Irán. La isla de Hark, que gestiona la inmensa mayoría de los envíos de crudo del país, ya ha sido atacada por el poder aéreo estadounidense. Las fuerzas de Estados Unidos destruyeron recientemente docenas de instalaciones militares en la isla, apuntando a lugares de almacenamiento de misiles e instalaciones de minas navales. Pero la infraestructura energética en sí se dejó intacta deliberadamente. Esa moderación deja a Washington con una poderosa opción de escalada. Si la guerra continúa extendiéndose, Trump aún podría optar por atacar el centro de exportación de Irán, ya sea mediante más ataques aéreos o tomando temporalmente la isla.
Más allá de eso, recientemente han aparecido opciones aún más ambiciosas. Las fuerzas estadounidenses podrían intentar capturar un puerto importante como Bandar Abbas o Chabahar, ambos vitales para el comercio marítimo de Irán. Incluso la amenaza de un desembarco cerca de grandes ciudades costeras podría obligar a Teherán a desviar fuerzas militares de otras partes del conflicto. Pero los asaltos anfibios se encuentran entre las operaciones más difíciles de la guerra. Estados Unidos ha realizado desembarcos en lugares como Panamá en 1989, Beirut en 1958 y Haití en 1994. Pero estos fueron desembarcos sin oposición, lo que significa que se realizaron sin fuego hostil. La última vez que Estados Unidos intentó un desembarco realmente disputado contra una costa defendida fue durante la Guerra de Corea en 1950. Hacerlo hoy expondría a las fuerzas de desembarco a drones, misiles antibuque, defensas costeras y artillería. Incluso si el asalto inicial tuviera éxito, las tropas estadounidenses podrían verse rápidamente luchando en zonas urbanas densas donde muchas de sus ventajas tecnológicas empiezan a desvanecerse. Además, la geografía y la distancia de una operación de este tipo favorecen a Teherán. Las fuerzas iraníes operarían cerca de sus propias bases, líneas de suministro y sistemas de misiles, mientras que las tropas estadounidenses dependerían de barcos y bases regionales que podrían convertirse ellos mismos en objetivos. Por ese motivo, centrarse en las islas aisladas de Irán es un objetivo mucho más manejable que las grandes ciudades costeras. Sin embargo, quizás la pregunta más difícil de todas es ¿qué ocurre después? Capturar territorio es una cosa. Mantenerlo y finalmente salir de allí es algo completamente distinto. La opción final, y la más drástica, sería una invasión a gran escala, destinada bien a desmantelar las fuerzas militares convencionales de Irán o a derrocar por completo a la República Islámica. Pero una operación de esta envergadura tendría un coste enorme. A modo de comparación, la invasión de Irak en 2003 requirió más de 6 meses para reunir a unos 200.000 soldados en la región. Irán, sin embargo, es mayor en tamaño y población y es más montañoso. Así pues, el número de tropas y recursos necesarios sería muchas veces superior al de la experiencia iraquí. Estados Unidos también necesitaría apoyo regional. Los países vecinos tendrían que acoger a las tropas estadounidenses y permitir que las líneas de suministro pasaran por su territorio. Sin embargo, pocos gobiernos parecen tener apetito por una guerra total. Luego está el desafío político en casa. Una guerra de esta magnitud requeriría una financiación masiva y un compromiso a largo plazo. Según la legislación estadounidense, es casi seguro que el Congreso tendría que aprobar una operación de este tipo. Sin un amplio apoyo público, sostener una guerra terrestre prolongada sería extremadamente difícil. Afortunadamente, aún no hemos llegado a ese punto. Una invasión a gran escala es poco probable. Solo un golpe económico o militar importante por parte de Irán sería suficiente para empujar a la opinión pública hacia una guerra terrestre. Suponiendo que se superaran obstáculos como la financiación, la movilización, el apoyo popular y la logística regional, Washington podría entonces empezar a reunir las fuerzas necesarias para una invasión a gran escala. Esto implicaría probablemente una acumulación de cientos de miles de tropas, con una fase inicial centrada en desembarcos anfibios a lo largo de la costa sur de Irán y un avance hacia las principales ciudades y la provincia de Juzestán, rica en petróleo. Las fuerzas estadounidenses podrían entonces intentar debilitar al ejército iraní mientras apoyan a los grupos de la oposición local, de forma similar a la estrategia utilizada en Afganistán en 2001. O podrían intentar un avance directo hacia Teherán, tal como hicieron con Bagdad 2 años después. De cualquier manera, una invasión a gran escala de Irán no sería nada menos que un desastre estratégico. No habría una victoria rápida. Probablemente se desarrollaría a lo largo de meses o años, especialmente si Estados Unidos dependiera de fuerzas subsidiarias en lugar de comprometerse con un avance directo hacia el interior de Irán. E incluso entonces, la victoria en el campo de batalla solo marcaría el comienzo de una fase mucho más larga. La población de Irán es grande, su terreno es difícil,
y estabilizar el país podría inmovilizar a las fuerzas estadounidenses durante años, si no, décadas. Lo único que conseguiría sería desviar los recursos estadounidenses de Europa y Asia. Y cuando una superpotencia está ocupada en un escenario, sus rivales ensayan en el otro. Un fuerte abrazo a los mecenas que apoyan mi independencia informativa. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.